Bienvenidos a Modo Avión, un espacio en donde desconectarse es el primer paso para conectar contigo mismo. En este espacio hablaremos temas relacionados a salud mental, autocuidado y esas historias que pocas veces se cuentan, pero que todos necesitamos escuchar. Yo soy Alejandra Reyes. Y yo soy Cecilia González. Así Que activa tu modo avión, respira profundo y acompáñanos. Advertencia. El contenido de este episodio incluye experiencias, opiniones y relatos personales que no necesariamente reflejan el punto de vista de Modo Avión ni de sus conductoras. Nuestro objetivo es abrir espacios de conversación y reflexión desde distintas perspectivas. Te invitamos a escuchar con mente abierta y criterio propio. Disfruta de este episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Modo Avión. El día de hoy hablaremos sobre la parapsicología. El día de hoy trajimos como invitada a Sonia Vidú, que es terapeuta psicoespiritual, hipnoterapeuta y parapsicóloga. Bienvenida, Sonia. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Aquí un poquito nerviosa, pero emocionada para ver qué depara el futuro en esta entrevista. Qué padre. Muy bien, Sonia. Pues empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Qué es exactamente la parapsicología y qué fenómenos estudia? Ok, fíjate bien. Para definir la parapsicología me gustaría remontarnos un poquito a lo que es la raíz etimológica de la palabra parapsicología. Uh-huh. Parapsicología se divide en tres, es para, psico o psique y logía. Para es más allá de, junto a o fuera de. La psique es mente o es alma y logía pues es estudio o tratado. Entonces estamos hablando de que la parapsicología es el estudio de lo que está más allá de la mente o el alma. Tengamos presente que mente y alma no es exactamente lo mismo, pero sí la parapsicología estudia lo que está más allá, de la mente o el alma. ¿Okay? Okay. ¿Y qué fenómenos es? En la práctica, o sea, como qué es lo que llegas a ver en tu práctica como parapsicóloga. Ok, son muchísimas cosas, pero vamos a hablar un poquito de las más comunes o las más mencionadas. De los fenómenos más comunes o las áreas de estudio de la parapsicología son las percepciones extrasensoriales, que dentro de esta, pues les voy a ir contando un poquito más a profundidad de cada una. Dentro de las percepciones extrasensoriales está la telepatía, está la clarividencia, la precognición, la clariaudiencia. Si quieren ahorita les cuento un poquito más de qué es cada una. Otra área de estudio es la psicoquinesis o la telequinesis, que es la capacidad, la habilidad de poder mover objetos materiales o físicos con la mente. Como Matilda. Carlos, como Matilda, exactamente. Okay. Están los estudios de las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte y también el estudio de los fenómenos de apariciones o mediunidad, que es el contacto de personas aquí encarnadas con otros planos dimensionales o espíritus. Qué interesante. Qué padre, quiero hacerlo. Oye, Sonia, ¿hay alguna experiencia personal que te haya llevado a donde estás ahorita? O sea, estudiar la parapsicología. Ok. Es una pregunta interesante. Yo creo que no es nada más una. Yo creo que a lo largo de la vida siempre se nos van como presentando situaciones y a veces nos entercamos y no queremos hacer caso al llamado, entonces nos pasan otras. Pero vamos a decir que en general, desde chiquita, yo sentía que no veía el mundo como lo veían los demás. Puedo decir que el dolor me dolía demasiado. Y no nomás mi dolor. Yo creo que en esto ustedes se van a identificar porque son psicólogas, son terapeutas
y la hipersensibilidad las ha llevado a conectar o a resonar con esta vocación. Entonces, situaciones de dolor profundo en mi vida me han llevado a tener experiencias paranormales. O sea, en situaciones de emociones muy profundas, tanto tristeza, nostalgia e ira, me han llevado a poder acceder a otros estados de conciencia sin querer hacerlo y darme cuenta que no estamos solos en este mundo. Nunca he sido de conformarme a lo que creo que es, o a que me digan que son fantasmas, o a que me digan que es la imaginación. Siempre he sido mucho de investigación, me apasiona la investigación. Entonces empecé a leer, empecé a investigar, a ver películas, y eso me fue llevando a profundizar y de pronto a ya salir del closet espiritual y decir, pues me dedico y me voy a dedicar a esto. Porque sí, mucho tiempo estuve estudiándolo en secreto. Entonces, esto de salir del closet espiritual, por decirlo de alguna manera, es reciente, entre comillas, pero también con mucha cautela. Porque lo mencionábamos fuera del aire. Ujú. Hay mucho farsante, mucho charlatán. Sí. Entonces, no, pues no busco fama, para ser honesta. Sí. Y el reino espiritual es algo que debe tratarse con mucho respeto y la parapsicología lo estudia. Y me imagino que tú, porque fuera del aire nos comentabas que estudiaste la licenciatura en psicología, Sí, para todos los que nos están viendo que sepan, yo creo que por eso era más como que de closet, ¿no? Así como dices, sí. porque estudiando la psicología como una ciencia como tal, y luego estudiando el fenómeno parapsicología, pues es algo totalmente, no está peleado, pero sí es como que algo diferente, Sí, por así porque decirlo. es algo que no te enseñan en la carrera, digo, o sea, Sí. nosotros como psicólogas, a las tres, no, pues no hay como una materia o un momento especial en el que se habla de la parapsicología, entonces entiendo esta parte que mencionas de lo hago desde el closet, lo hago en lo oculto, pero estudiándolo ya después sucede algo que te hace, pues mi pregunta sería, ¿sucede algo que te hace como ya hacerlo abierto? Sí, creo que sí. Y es que al momento de estar llevando las terapias, digámoslo desde un modo más tradicional, Tradicional. Ujú. O sea, sí llegué a un, ejerciste. sí, claro, Ok. sí, llegué a un tope. Ujú. Dije, no, es que algo está pasando, ¿por qué se están prolongando? ¿Por qué estoy dando la información y no llega? ¿Qué está faltando? Ujú. Soy una persona hoy por hoy muy espiritual, muy conectada con el reino, con Dios, y definitivamente he comprobado, y hablo desde mi experiencia personal, que sí necesitamos a esta parte suprema Ujú. para poder terminar de explicar o sostenernos para enfrentar las batallas del día a día. O sea, es que no podemos creer que nada más lo que vemos es lo que está. Claro. Eso es un hecho. Limitarnos. Sí, Ujú. es limitarnos y es de algún modo estar o permitirnos que el mundo nos haga víctimas Ok. en algún momento. Ujú. Eh, la parapsicología, desde mi punto de vista, nos permite darnos cuenta de este poder que Dios pone dentro de nosotros, porque no es algo nuestro, no es algo que, ay, si yo me lo gané, yo soy bien fregón y por eso tengo estos dones. No, todos podemos acceder a ellos. Ujú. Pero sí hace falta una deconstrucción, un no disolver el ego, como actualmente se dice, pero sí un conoce tu ego y aprende a dominarlo. Ujú. Es aprende a callarlo y a ver antes de tus propias necesidades las necesidades del otro. Ujú. Y de hecho, creo que así es como empieza a contrarrestarse el sufrimiento personal, cuando empezamos a permitirnos ver que no somos los únicos sufriendo en este mundo. Que tú mencionabas que tu experiencia fue en base al dolor que llegaste a sentir, que luego te llevó a experimentar pues otro tipo de sucesos ya más como mencionabas, más paranormales o no sé cómo mencionarlo. ¿Nos podrías platicar alguno de esas experiencias? ¿Cómo fue? Sí,
Ahorita mencionaste Matilda. Sí. Y Matilda es un ejemplo que a lo mejor mucha gente puede tener presente Asociado. y Para recurrir a ejemplificarlo más ese, fácil. exacto, Ajá. recurrir a ese recuerdo. Resulta que un fenómeno parapsicológico, vamos a irnos, hay casas en donde las personas piensan que su casa está embrujada, Ok. porque empiezan a moverse objetos solos entre comillas, empiezan a, pues sí, cerrarse, abrirse puertas, las luces empiezan a parpadear. Esas cosas pueden suceder por dos cosas. Una, si hay entidades, espíritus, fantasmas, como se le llaman, o seres interdimensionales. Es posible. O dos, las personas que ahí habitan o han habitado, su energía formó campos electromagnéticos, sobre todo cuando hay muchas peleas, muchas angustias, mucho llanto, mucho rencor y resentimiento. Entonces, si esas emociones se están moviendo constantemente, se vuelve un campo energético, o sea, de verdad empezamos a alimentarlo. Y como en Matilda, si ustedes se fijan esta escena donde ella está sentada frente al televisor y el papá le empieza a gritar cosas y ella no le grita de vuelta, ella está dentro de sí, haciendo su catarsis, manejando sus emociones, pero enfocada. Entonces llega un punto tal en que su energía hace que la televisión explote. Muchas personas hacen que esto ocurra. Se descomponen aparatos eléctricos, todas estas cosas. Y dicen, ay no, hay fantasmas, hay embrujos, y resulta que son sus propias emociones las que empiezan a afectar esto. Ok. Entonces, en mi experiencia personal, empecé a descubrir que mis emociones, como soy una persona naturalmente muy emocional y muy apasionada, pues sí, cuando me enojaba o pasaba algo malo, empezaba yo a alimentar, a no controlar mi pensamiento, y esto me llevaba a alimentar también estas parasitaciones energéticas y a afectar las cosas que estaban a mi alrededor. Y a decir, bueno, ¿esto qué? O sea, o me están embrujando. Y porque uno piensa, ¿no? Uno piensa siempre que el culpable está afuera. Sí. Y entonces esto me llevó a darme cuenta que todo está dentro, porque hasta si te quieren dañar, si tú fortaleces tu poder interno, ya saben qué. Puedes decirlo, ¿eh? No, Ok, no pasa nada. Sí ok. puedes decir groserías. Muy bien, gracias. Sí. Oye, Wow. por ejemplo, bueno, yo quisiera preguntarte, ahorita mencionabas la palabra embrujamiento, ¿no? Embrujando. Yo llego a ver en consulta a ciertos consultantes que llegan a hablar y hacen referencia de que sienten o piensan que están siendo embrujados, ¿ok? Y claro, o sea, quizá desde mi parte, pues de mi área profesional, pues no abarca a cómo lo sería la parapsicología, ¿no? ¿Cómo lo explicarías cuando alguien llega con esta sensación de que viene embrujado o que está Ujú. O embrujado? cómo lo abordas, ¿no? ¿Cómo lo Más bien abordas? durante Ajá. las... Ok, el cómo abordarlo dependería totalmente Del de caso. cada caso, porque hay personas que son más sensibles, vamos a decirlo así, más vulnerables o más influenciables. Existen casos donde sí hay embrujos, existen casos donde la persona se está embrujando a sí misma por su propia superstición, porque ya tiene un tiempo pensando y atrayendo, porque somos energía, somos imanes. Y lo que pensamos, somos, sentimos, es lo que vamos a atraer. Sí, es verdad. Voy a volver a tu pregunta específica, Sí. porque si no yo de verdad me pongo a hablar mucho. Ujú. ¿Cómo lo abordaría? Tenemos que hacer regresar a la persona a lo fundamental, al origen. ¿A quién le creó? Y aquí yo sí voy a tener que atreverme a hacer mención que desde mi realidad me consta que existe una fuente suprema, un creador. Un creador que creó la luz y creó las tinieblas, a conciencia de que las tinieblas iban a servir de alguna manera para despertar a la luz. Si quieren, ahorita me preguntan, yo encantada de responder. Pero bueno, basándonos en esta parte, llevamos a la persona que está pensando que está siendo embrujada a su origen. ¿Quién te creó? Muy bien. Ahora,
Si tu creador está permitiendo que este mal llegue a tu vida, y ahí nos podemos fundamentar en la palabra, es porque tu creador quiere utilizar lo que está pasando para tu bien, porque quiere que descubras la fuerza que hay en ti, porque a lo mejor si no te manda toda esta turbulencia, no despiertas y no te buscas y no preguntas y no te mueves. Es como cuando nos llega una enfermedad. Hay de dos: nos dejamos vencer por la enfermedad o nos tratamos. Y para tratar un embrujo, precisamente, haya embrujo o no haya embrujo, pero hay creencia de que lo hay, se trata de la misma manera. Y es fortaleciendo el espíritu, fortaleciendo la conciencia, fortaleciendo la mente. Lamentablemente hay mucha programación en el sistema, en el exterior, que nos hace creer que la oscuridad tiene más poder que la luz. No es así. A lo mejor vamos a atravesar por procesos largos de prueba, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas. Pero si seguimos aquí es porque Dios no ha terminado. Y falta algo todavía por hacer para ver ese milagro. Entonces, no podemos rendirnos, y se los digo a ustedes, no sé por qué llega, y lo digo a quien nos escucha. No podemos rendirnos antes de que llegue el milagro. ¿Estás siendo embrujado? ¿Crees que lo está haciendo? Busca ayuda. No te quedes con eso. Pero busca ayuda con personas que te inspiren sabiduría, porque, ojo, si van con un brujo, con un chamán, con todo respeto, hay chamanes, por supuesto, pero al decir chamán, yo hablo de esta nueva era, de esta nueva ola, bueno, desgraciadamente hay muchos que no pertenecen a la luz, son falsos servidores de la luz, pero si hablan con Dios antes de acudir con una persona, cierran sus ojos y hablan en una conversación como tal y dicen Señor, como le quieran llamar, universo, fuerza suprema, no importa su creencia, les aseguro que hay algo supremo. Háblenle y díganle, es esa persona con la que debo de ir. Llévame con la persona que debo de ir, por favor, guíame. Y mira, yo les aseguro que el camino, si iban a ir con una persona y no era esa persona, se les van a cerrar las posibilidades. Les van a cancelar, ya no les van a contestar el teléfono, el precio se va a salir de sus posibilidades, algo va a pasar. Y con la persona que tengan que llegar, alguien se los va a recomendar, van a ver el anuncio y van a sentir la pulsación en su interior. O sea, es que no estamos solos, no estamos solos. Okay. Totalmente. Esto que dices, para ejemplificarlo un poquito, para las personas que nos escuchan, yo abordándolo desde mi historia personal, hace un poquito más de un año mi papá fallece. Y como tú dices, o sea, son estos acontecimientos caóticos, de caos, de dolor, de sufrimiento. Pero yo en ese momento mi espiritualidad aumentó un 500%. Y incluso yo platico con mi pareja y se lo comparto y le digo, es que, o con cualquier persona le cuento que fue un antes y un después en mi vida. O sea, cambió totalmente mi forma de percibir la vida y que probablemente yo creo que las personas que no creen en esto no han tenido como que su momento canónico o su momento caótico, porque, o sea, cuando lo comparto con otras personas, tengo una amiga de mis mejores amigas que su mamá y su papá fallecieron también. Y no es lo mismo platicarlo con ella a que platicarlo con una persona que no ha sufrido por una pérdida tan importante en su vida. E incluso las dos decimos, es que nos entendemos totalmente porque sabemos por lo que hemos pasado. Y, o sea, me hace mucho clic con lo que tú dices, de que aumenta tu fuerza, tu espiritualidad en esos momentos de caos. Sí, y es hacernos conscientes de transformarnos de víctimas, porque oye, también tenemos derecho a aceptar de pasé por esto, y decirlo como tal, qué culero, ¿no? Pero si te quedas ahí, no vas a vivir. Si te quedas recordando ese dolor, ese sufrimiento, no vas a vivir. Entonces es mejor decir, oye, sobreviví, soy un sobreviviente. Y voy a vivir la vida como tal y voy a tratar de ayudar y servir a las personas
que han vivido cosas similares a lo que yo pasé y enseñarles que sí hay una salida. Y creo que al final a eso venimos, y ese es el llamado que tenemos y compartimos en esta habitación las tres, de nuestra alma, nuestro espíritu. Al final decimos, es que quiero entenderme, quiero sanarme, y es verdadero, pero también es un llamado, es una semillita que desde lo alto se sembró adentro. Y por algo buscamos leer y nos apasiona y nos llama, y por algo estamos también aquí teniendo esta plática. A mí me hace preguntar ahorita lo que compartía Alejandra sobre su experiencia de pérdida. Me imagino que es este tipo de casos que llegan a presentarse en tu consulta, como pues precisamente por el dolor que llegan a sentir, por ese como a orillarse a buscar luego ya otro tipo de terapias, no solamente como la tradicional, sino que ya es buscar pues otro tipo de apoyo, a lo mejor más espiritual. Entonces, me hace pensar que estos son los tipos de casos, algunos de los que llegan a tu consulta, y yo quisiera saber cómo se le ayuda a una persona que está pasando por una situación de duelo con tu enfoque. Uh-huh. Fíjate, primero, bueno, voy a recomendar una película que les va a llevar a otras, que de hecho está en YouTube, se llama Nuestro Hogar. Ese es el título. Okay. Y son películas que están basadas en libros escritos por un médium brasileño maravilloso que se llama Chico Xavier. Este médium precisamente atravesó por procesos de pérdida y dolor muy profundos, entre ellos la muerte de su madre. Uh-huh. Cuando él era un niño pequeñito, su papá, con el que Chico se queda, y su madrastra lo maltrataban. Él se iba a un árbol y hablaba con su mamá fallecida y tenía la bendición de que su mamá se le manifestara y le consolara. ¿Cómo manejo yo los procesos de pérdida? Empiezo poco a poco a concientizarles de que la muerte no existe. Okay. A concientizarles de que el cuerpo físico es lo que caduca, pero que cuando nuestro espíritu se libera de este cuerpo carnal, es cuando empieza el verdadero viaje hacia la liberación del alma. Por supuesto, en pérdidas, en fallecimientos, primero es abrazar el dolor, es respetar su proceso de pérdida, aceptar que llore. Muchas sesiones tendrán que ser solamente de acompañar y escuchar a la persona, recordar las anécdotas, las cosas bonitas, si se quedaron cosas pendientes, trabajar en que pueda liberarse, perdonar, pedir perdón, todo lo que tenga pendiente, y poco a poco, conforme vaya estando o dando señales la persona de que está lista para ir recibiendo o trascender su proceso, es precisamente eso, concientizarle y mostrarle que la muerte no existe. Okay. Entonces, aquí es también tener mucho cuidado porque existen mediums o falsos mediums que luego pueden generar dependencia a la persona y que quieran estar hablando con el muerto. Uh-huh. Esto tampoco es lo correcto, uh-huh. No es lo ideal. Ellos, los espíritus, y digo muerto porque así lo dicen ellos, para uh-huh. mí no son muertos, son espíritus. Ellos se comunican y se manifiestan y se materializan cuando tienen que hacerlo. Justo ahorita hago relación de lo que habías comentado, de que a veces dicen son fantasmas, y tú mencionabas la diferencia de pueden ser fantasmas o pueden ser energías de las personas que vivieron ahí antes. Entonces yo quisiera saber cómo sabes la diferencia o cómo saber la diferencia de qué es un fantasma y qué es a lo mejor el espíritu de mi familiar o de alguien que vivió antes en mi casa, o no sé, cualquier espíritu que esté rondando pues al mismo tiempo con nosotros. Ok. Lo principal es empezar a hacernos más sensibles de nuestra propia energía, lo que sentimos cuando estamos en un lugar o con una persona, porque la primera forma en que podemos detectar qué tipo de presencia o energía está en un lugar, aunque no podamos verla, es cómo nos sentimos uh-huh. en ese lugar o ante esa presencia.
muchas veces si somos miedosos podemos sentir miedo, pero no vamos a sentir algo incómodo adentro de nosotros como un dolor de panza, un dolor de cabeza, una presión dolorosa en los ojos, en los oídos, pesadez en las piernas. Eso nos estaría hablando de algún espíritu desencarnado que está en sufrimiento. Podría estarnos hablando de alguna parasitación energética que no son como tal espíritus, pero sí son condensaciones energéticas y parasitarias que están, por ejemplo, si aquí hubiese ocurrido alguna cosa trágica, se sentiría esa parasitación energética. Se puede liberar, se puede limpiar, pero siempre va a haber un rezaguito. Sí, para poder enseñar a la gente cómo diferenciar, pues se requieren muchas cosas. Entre ellas, entrar en modo avión. Porque estamos demasiado aturdidos y distraídos por la cotidianeidad. Entonces, quien quiera meterse al mundo espiritual tiene que desconectarse literalmente del mundo. A veces desde que despertamos ya estamos con el teléfono, escuchando algún podcast, escuchando modo avión, viendo a lo mejor una película, escuchando videos o de pensando en los Facebook. pendientes del trabajo. Entonces, o contestando mensajes, o trabajando al mismo tiempo que estamos manejando, no sé, o sea, qué grave y es muy peligroso. Pero es verdad, o sea, no estamos conectándonos con nosotros mismos, o sea, ni siquiera... a veces yo agrego sesiones de meditación, de mindfulness en las sesiones y veo que les cuesta, cuando es inicialmente, muchísimo poder estar en silencio, poder estar, no sé, sintiendo tu cuerpo, estar respirando solamente, se les complica mucho. Entonces, y digo, se nos complica también porque llega a ser algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día, con tanta información, con tantas energías, pero pues energías tecnológicas, ¿no? Y nos desconectamos desde, pues, el conocernos, el cómo nos sentimos. Y creo que, precisamente, creo que pueden ser las herramientas que se necesitan para poder conectar con este tipo de consultantes, como con la intuición, con no sé, con qué herramientas tú nos puedes decir que son necesarias para poder tener este tipo de procesos. Yo considero que es concentrarnos en la salud integral. Es el cuerpo, es el alma y es el espíritu. Y para diferenciarlos, me quiero basar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Yo me fundamento. El cuerpo es esta parte de nosotros que nos conecta con el mundo material. Entonces, para poder conectar asertivamente con el mundo material, tenemos que procurar tener nuestro cuerpo físico lo más equilibrado posible. ¿Cómo? Pues comiendo bien, hidratándonos, descansando, bajándole a las cosas que nos eleven el cortisol, el estrés, porque sí es posible, incluso en este mundo caótico. Y precisamente el reino espiritual nos puede enseñar cómo mantenernos en paz interna, incluso en medio del caos. Bueno, la mente o el alma es esta parte que nos conecta con nuestro mundo interior, las emociones, los pensamientos, nuestra voluntad. Y el espíritu es la parte que nos conecta con Dios. Entonces, si queremos, y fíjate, medio me perdí de cuál fue tu pregunta inicial, pero yo creo que sí es bien indispensable no enfocarnos nada más en voy a ir a terapia para tratar mis heridas. No es nada más eso, es muévete, haz ejercicio, salte 10, 15 minutos, descansa, camina, toma agua, no veas come. tu celular, no veas la tele, no hables con nadie, porque en el tiempo presente es bien difícil ver a una persona que pueda estar sola sin sentirse incómoda, que no tenga que sacar su celular para fingir que está haciendo algo y no sentirse vulnerable en medio de los demás. Entonces, hay que empezar a incomodarnos, date cuenta que no pasa nada, vete a una plaza, a un parque, siéntate y no hagas nada. Los italianos incluso tienen una frase que dice dolce far niente, que significa el placer de no hacer nada. Aquí no conocemos eso. Nos causa incluso incomodidad, ¿no? El no hacer nada. Nos sentimos culpables. Ajá. Oye, ¿qué es eso? Entonces,
creo que son ese tipo de cositas que, para empezar, para poder inculcarle a nuestros consultantes, debemos permitirnos practicar y conocernos. Claro. Ujú. Pero es un proceso. Ok. Ok. Sonia, ¿cuáles son los tipos de casos más frecuentes que llegas a encontrar en tu consulta? Llegan con lo que creen que son sus motivos, Ujú. que son situaciones de desamor, problemas económicos, rencores muy arraigados que identifican que les están frenando. Esos son como las cosas, o también situaciones de salud, enfermedades ya avanzadas. O sea, solemos hacer caso o atendernos ya cuando la cosa está muy grave. Sí. Justo porque no escuchamos nuestro cuerpo. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, llegan creyendo que esa situación o el divorcio o la infidelidad son el problema que les hace llegar. Pero ese es como el ancla Ujú. o ¿cómo se le llama en la pesca? Al gusanito este que lanzas ¿El en cebo? la caña. Sí, El sí. cebo. Ajá. Ese es el cebo que Dios utiliza para que la persona vaya y busque ayuda. Ujú. Porque Ya es si como le... la gotita que derramó el vaso, Sí. pero hay más allá Exacto. que hay que tratar. Ajá. Exacto, exacto. El reino espiritual sabe a qué sí le vamos a hacer caso y cómo vamos a buscar ayuda. Vamos, y entonces al rascarle nos vamos a dar cuenta que ese problema realmente está dentro. Ujú. Entonces, yo creo que lo real por lo que llegan a mi consulta es una carencia profunda de autoestima, una confusión de su identidad, de quién son, una necesidad de pertenencia y que los está rompiendo. O sea, porque llegan a veces, es que no aguanto a mi jefe, dime, a veces con las cartas, ¿no? Porque lamentablemente acuden más buscando el tarot que buscando terapia. Ok. Eso es algo bien triste. Que todos queremos lo más rápido y eficiente, ¿no? Exacto, Bueno, más la rápido. O sea, ¿qué la hacer, no? O inmediatez. sea, como es parte de leer el futuro. Es lo que quisieran ellos. Ok. Pero cuando llegan conmigo, pues para su desgracia, no precisamente les voy a hablar de eso. Sí se les muestra mira, si tú sigues así, el futuro que te espera es este. Ujú. Pero existe la forma, si tú te permites trabajar en esto, esto y esto, porque brota, o sea, ahí sale. Tú traes ahí un gran enganchamiento con tu mamá. Y muchos dirán, ay, pero es que todos tenemos eso. No, no a todos les sale lo mismo. No a todos les sale lo mismo. Y si tú escuchas y te resuena ese mensaje, mira, mi rey o mi reina, ese mensaje también va para ti que lo estás escuchando. Entonces, todo este mundo es de espejos y proyecciones. Ujú. Pero sí creo que lo que nos lleva a necesitar ayuda es que no sabemos quiénes somos, no Ujú. sabemos de dónde venimos y tenemos miedo por hacia dónde vamos. Ujú. Y como mencionas, siendo a lo mejor ese cebo de que los lleva a lo mejor el divorcio, el problema económico, el rencor, lo que sea, problemas con el jefe, al momento de que llegan, pues es esta parte de vamos a hacer la actividad de la lectura del tarot y luego a partir de ahí empezamos a trabajar justo con lo que, por ejemplo, tienes problemas con tu mamá, rencores con tu mamá, vamos a trabajarlo. Y entonces me hace preguntar, ahorita mencionabas, pues que haces hipnosis, ¿ok? ¿En qué situaciones tú llegas a recomendar la hipnosis? Quizá igual como mencionas, hay momentos que ya llega a ser un limitante a lo mejor la terapia, la consulta. ¿En qué momentos podrías recomendar? recomiendas? Ajá. Muy buena pregunta también. Definitivamente la hipnosis no está recomendada para todas las personas ni todas las situaciones. Cuando sí la recomiendo es cuando la persona, su voluntad está demasiado suprimida por la programación externa, por implantes interdimensionales, porque también existen, por traumas muy profundos que rompieron de verdad la voluntad de la persona y no encuentra por sí mismo esta fortaleza para desanclarse del lugar de la herida o del momento del trauma y poder estacionarse en otro. O sea, mover su punto de anclaje hacia otro momento y entonces que pueda fluir. O sea, sí ya ver hacia lo malo que pasó, pero verlo como una experiencia,
no como algo que te va a seguir definiendo para siempre. Igual lo que mencionas de víctimas, o sea, quitar esta etiqueta de víctima y empezar a ver como más allá y que se vea la forma en cómo pues tienes que ir trabajando y quitándote ese papel de víctima en lugar de que te dejes ir por las experiencias que ya te sucedieron. Sí, sí, porque no me dejarán mentir, tenemos esta fuerte tendencia, ya programación mental, de que nos acordamos de las cosas malas, nos acordamos más de las cosas malas que de las cosas buenas. Entonces el cerebro es así. En la hipnosis, sobre todo en la regresiva, que es ir atrás, ir al pasado, ir a rascar que nos rompió, buscamos encontrar algún momento de vida de la persona que pueda ser memorable o que sea memorable, que sea positivo, que le recuerde quién es. ¿Quién es? Porque a veces una persona puede haber participado en algo y le fue súper bien, se sintió poderoso, poderosa, pero a lo que se ancló es a un momento de humillación, a un momento donde le fue fatal. Entonces eso le genera una ansiedad al público, a exponer, a presentar un examen, y se le olvidó todo lo bueno que tuvo también, todos esos reconocimientos. Entonces es buscar llevar a la persona a recordar y reconocer su propia valía, su propio poder, más allá de las experiencias traumáticas que le hayan ocurrido. Y luego empezamos a aplicar lo que es la hipnosis progresiva, que es empezar a programar la mentalidad hacia esta fortaleza interna, hacia este yo soy capaz. Si quiere una persona incluso dejar algún vicio, dejar el cigarro, dejar el alcohol, se trabaja con hipnosis progresiva, a ir inflando, fortaleciendo, empoderando el espíritu, la mentalidad. Ahorita que Ceci abordó el tema de la hipnosis, me gustaría saber cómo funciona la hipnosis, o sea, cómo se lleva a cabo, cómo la llevas tú a cabo. Ok. Primero, ¿cómo la describirías para aquellos que no conocen lo que es la hipnosis? Ok, la hipnosis es un tipo de terapia que empieza llevándonos a un estado de relajación profunda, un estado alterado de conciencia. Algunas personas sienten que se quedan dormidos, o sea, quedan tan profundo que sienten que están dormidos. No es estar dormido, es estar en un estado alterado de conciencia en donde estás, pero no estás. De hecho, cuando empezamos, por ejemplo, a quedarnos dormidos, hay una fase del sueño en donde incluso parece que estamos dormidos, pero si nos hablan, respondemos y hasta nos sacan nuestras verdades. Entonces, es lo mismo en la hipnosis, llegamos a este estado y empezamos a dirigir a la persona. Hay diferentes corrientes de hipnoterapia, está la ericksoniana y hay muchas otras, otras más esotéricas que usan el reloj, que usan metrónomos también. El asunto es ese, encontrar la técnica que al terapeuta le funcione mejor para llevar a su paciente, a su consultante a un estado profundo de relajación y empezar a dirigirlo, como a despegarlo de sus propios pensamientos, contándole alguna historia, dirigiendo sus pasos por algún camino, y entonces a través de la voz empiezas a dirigirlo hacia lo que quieres llegar, abrir una puerta, abrir una ventana, a subirse a un caballo, y la persona empieza ahora sí que a proyectar lo que hay en su subconsciente. Y empiezan a hablar. Muchas veces ellos empiezan a contar lo que están viendo. Hay otras sesiones de hipnosis en donde me enfoco en yo depositar la información. Por eso es una terapia de mucho cuidado. Y mucha responsabilidad de qué vas a dejar ahí. Porque también podemos caer en manos de hipnoterapeutas que nos metan información que ni siquiera es real o que pueda ponernos en situaciones de mayor vulnerabilidad o dependencia al terapeuta. Sí. Wow, hasta eso, ¿verdad? Sí, hasta la sí, dependencia. ¿Y qué diferencia tiene el tipo de hipnosis que tú realizas o profesionales realizan al de entretenimiento que solemos ver en teles o en programas o incluso? Fíjate que yo pienso o me atrevería a opinar
que de inicio es lo mismo, porque para lograr quitarle la voluntad a la persona, porque es apagar su propia voluntad, pues se tiene que hacer básicamente lo mismo, es apagar el cerebro del estar consciente. Por ejemplo, el maestro John Milton es un gran hipnotista, honestamente. Su técnica es a través de la respiración, una respiración similar a la holotrópica, que es una respiración forzada. Entonces entras como en un estado, estás respirando, pero ya no estás respirando por ti mismo. O sea, forzas tanto la respiración que el cerebro se te desconecta. Entonces... O sea, te concentras tanto en la respiración Sí. que... Wow. Sí, y eso también lo podemos hacer en La meditaciones meditación. profundas, por supuesto. Pero esta es una respiración muy exagerada. Y ustedes lo pueden buscar y lo ven como él lo logra. Pero también tenemos que aceptar que hay muchos shows en donde está preparado. Sí, claro. Ajá. Sí. Y entiendo que hay muchas personas que estén interesadas en la hipnosis justo porque ya no encuentran explicaciones de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y quizá las consultas pues tradicionales de diferentes enfoques psicológicas les puede resultar cortas a estas personas que entonces tienen este interés dicen, bueno, es que a lo mejor yo no me acuerdo, pero hay algo, a lo mejor algo me pasó cuando era niña, cuando, no sé, que a lo mejor fue tan traumático que no lo recuerdo y no sé por qué soy así. Entonces, por eso este interés de explorar a través de la hipnosis ese estado de inconsciencia a través de este guía que pueda llevar como vamos a encontrar qué es lo que pudo haberte causado ese trauma. Y una vez que lo encontramos, yo quisiera preguntar, ¿ahí mismo se trabaja? O una vez que ya se encuentra, se saca de ese estado de inconsciencia, vuelven a estado de conciencia y lo trabajan. ¿Cómo funciona? ¿Es dentro de la inconsciencia o es una vez que se recupera? Depende, porque hay momentos en donde, y aquí es donde hay ciertas cuestiones de riesgo en la hipnosis. A veces el cerebro y a veces, pues por eso Dios permite que se bloqueen los recuerdos. Uh-huh. Esto es algo que antes de trabajar la hipnosis yo sí les digo. Porque a veces se entercan, no, les digo, no siento que estés preparada para recibir una hipnosis porque emocionalmente estás vulnerable. O sea, estoy hablando de que tienes un sueño feo y ese sueño feo todavía te mueve. Entonces, en una hipnosis yo te meto, te llevo a lo que te traumó y lo que llevó a que bloquearas tu infancia. Abrimos, ¿qué va a pasar contigo? Porque se pueden despertar los espíritus de depresión, Por algo de está ansiedad. oculto. Exacto. Hay otras maneras de empezar a rascar y que cuando la persona esté lista, esa puerta se va a abrir. Por ejemplo, los sueños. Sí, ahorita mencionabas. Ahorita escuché un poquito de lo que estaban hablando antes de cámara, ¿no? Y mencionabas como que llegabas a soñar y como que te clavabas en interpretar los sueños tú sola, ¿verdad? Entonces, sí llego a escuchar yo también dentro de la consulta, igual con consultantes, como que hablan respecto a sus sueños, ¿ok? De, no sé, pues me acordé de tal o soñé tal. Para ti, ¿cómo se trata o qué significan los sueños? ¿Cómo se interpretan? No hay una sola forma de interpretarlos porque existen diferentes tipos de sueños. Está la interpretación de sueños desde un enfoque psicológico. Puede ser freudiano, puede ser junguiano. Uh-huh. Y son manifestaciones, ¿verdad? Del subconsciente, los miedos, los traumas, deseos, pulsaciones, muchas cosas que pueden corresponder a esta tridimensionalidad, a lo que compete a la mente de la persona. Pero luego entra el área parapsicológica, que está dentro de las áreas de estudio, que son las percepciones extrasensoriales